Bienvenidos a este especial de 26 Internacional. En este caso vamos a hablar de los líderes que están al mando del mundo. Son personas como ustedes, como nosotros, como cualquier otro, pero con grandes responsabilidades. Y algunos de ellos llegan al poder de forma casi sorpresiva, pero la realidad es que terminan siendo los que toman decisiones que pueden formar parte incluso de la felicidad de cada uno de nosotros. Empezamos hablando de lo que sucede en el Amazonia, porque ustedes saben que los incendios forestales en esta zona de la gran selva tropical, que forma parte de uno de los grandes pulmones del mundo, han presionado más y más y más a nivel internacional al presidente brasileño, porque la Amazonia, el 70% de esta selva tropical se encuentra en territorio brasileño. ¿Qué ha dicho Jair Bolsonaro en este sentido? Bueno, él dijo, si Macron no me pide disculpas, yo no acepto la ayuda internacional. Y además, si acepto la ayuda internacional, me van a dejar a mí manejar los dólares que me mandan como yo quiero, porque el presidente de Brasil soy yo, no ustedes. Ya mismo abro la mesa para todos nuestros invitados. Me acompañan Manuel Castro, Enrique Romero, Eduardo Martínez, todos ellos analistas internacionales. Y la gran pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Puede ser que pese más una ofensa personal a los incendios que suceden en el Amazonas? ¿Puede ser que Jair Bolsonaro diga, yo no paro esto porque a mí me ofendió Macron? Tengamos en cuenta que en otras épocas se iniciaban guerras por declaraciones de esta naturaleza. Que un presidente de una nación le diga mentiroso al presidente de otra nación es grave. Estemos de acuerdo o no, es grave. En otras épocas se iniciaban guerras. En esta época de las redes sociales, del mundo líquido, de todo lo que estamos viviendo, declaraciones de esta naturaleza no pasan más allá de ser un tuit, si querés. Vamos a poner a la gente en conocimiento de lo que sucedió. Desde la cumbre del G7 que se llevó adelante en Francia, hubo toda una reunión, según Jair Bolsonaro, hasta conspirativa contra Brasil, porque quienes integran la cumbre del G7 empezaron a presionar de manera muy fuerte para que Jair Bolsonaro logre aceptar la ayuda internacional. Y ustedes saben que el perfil del líder brasileño es bastante particular, por dos cuestiones. Primero, que no se sabe hasta qué punto, de verdad, quiere frenar los incendios en la Amazonia. Pero en segundo término, porque él considera que desde el G7 lo único que hacen es tratar de entrometerse y de invadir o de violar la soberanía brasileña. Algo que no está tan fuera de tono, ¿no? Porque desde un grupo, desde Europa, pretenden solucionar lo que pasa en el Amazonia sin que haya un representante de Brasil sentado en esa mesa. Eduardo Martínez. A ver, sí, lo que pasa es que hay intereses concretos ahí que también son entendibles. Cuando, por ejemplo, Macron comienza la cruzada de decir, bueno, acepten el dinero que le estamos mandando, acepten la ayuda en forma urgente, lo hace por una cuestión muy sencilla, porque Francia limita con Brasil, por Guyana. Claro. Y Guyana no es una colonia, es parte del territorio francés, pertenece a la Unión Europea, tiene el euro, está integrada absolutamente a la Unión Europea y encima en su propio territorio tienen la Agencia Espacial de la Unión Europea. Y el incendio estaba cerca. Entonces decía, bueno, si Brasil no logra estar a la altura de las circunstancias, por lo menos deje que se corra y nos deja a nosotros, porque estamos todos en peligro, ¿no? Me parece que lo primero, a ver, Macron dista mucho de tener demasiadas sensibilidades, lo ha demostrado con los temas sociales en la propia Francia. Y además ya viene para que todos una pica entre Macron y Jair Bolsonaro desde la cumbre que se hizo acá. El G20 que se hizo en Buenos Aires y que después el que nos siguió a nosotros, que fue en Osaka, también. ¿Por qué? Porque Jair Bolsonaro es un negacionista del cambio climático y Macron, por lo menos de la boca para afuera, no lo es. Aparenta estar muy preocupado. Y como si esto fuese poco, también en el medio, el queridísimo Donald Trump, que le manda un tuit a Jair Bolsonaro diciéndole, amigo, yo sé que usted hace todo lo que está en sus manos para frenar estos incendios.
¿Qué te parece la intervención de Donald Trump con este mensaje a Bolsonaro? A ver, el tema del cambio climático es algo que se está discutiendo también. Porque el cambio climático, te puede decir cualquiera, siempre existió en el planeta Tierra. Lo que sí hay un problema de la injerencia del ser humano en algunas cuestiones, en la contaminación y en otros temas. Con respecto al G7, hasta el mismo Putin dijo que era una reunión de países ricos. De hecho, Macron se reunió con él para tratar de acercarlo. Los otros europeos le dijeron que no. El G7 es una discusión de intereses. Bueno, acuérdense que Rusia estaba Era en el G7 más Rusia. Era el G7, Claro. el G8, Era el G8. digamos, claro. Y después fue... Lo por terminan Crimea. sacando porque anexiona Crimea de una forma un Dominica, poco diplomática, con entendelo desde el- educación, y por eso dicen, no, señor, usted con estas actitudes no forma más parte del grupo. Crimea, entendelo desde el punto... Me voy a poner en ruso. pero Crimea la volvamos regaló a lo de Khrushchev. Jair. La regaló Khrushchev a Ucrania. Putin lo único que hizo fue recuperar territorio ruso. Bueno, pero Los eso no le ucranianos- gustó para nada a los europeos. Pero Que son los que yo menos, más allá de Macron, son los que menos quieren que vuelva al grupo. Pero también tiene que ver por el tipo de líder que es Putin. que Claro, fue es como Merkel, que es Bolsonaro, claro. A ver, uno puede ir entendiendo algunas actitudes, por ejemplo, Bolsonaro, estamos hablando ahora, podés entender actitudes de Bolsonaro en comprender cómo es el líder moderno. El líder moderno no es como los que estaban hace 70 u 80 Exacto. años, que eran con una enorme influencia, una enorme preparación. La mayoría ahora son tecnócratas y el anclaje que tienen para gobernar es del origen que parten. Entonces vos de repente, ¿cómo se comporta Trump? Siempre fue empresario. Bueno, se sentó en el sillón como si fuera su empresa. La economía camina bien, el resto para atrás. Claro. ¿Cómo se comporta Bolsonaro? Viene de un origen militar. Se sienta y habla como si fuera en un Mirá cuartel. qué buen Exacto. pie que me diste. ¿Entendés? Es decir, porque- Angela Merkel es cristiana Claro, conservadora. ¿Quién es Jair Bolsonaro? Vamos a repasar, si las tenemos listas, unas placas donde todos vamos a empezar a conocer quién es Jair Bolsonaro, porque hubo frases muy polémicas a lo largo de su historia política, que es amplia, porque ha sido senador durante muchísimos años en Brasil, pero que no tuvo nunca una experiencia dentro del Ejecutivo, sí del Legislativo como senador. Además, otra cosa que hay que decir de Bolsonaro, a su favor, es que no tiene cuestiones judiciales pendientes. Es un hombre que Está aparentemente está limpio, no tanto sus hijos, pero sí él. Pero sí hay que reconocer, y podemos hacer memoria, de las frases xenófobas que ha dicho Bolsonaro en reiteradas oportunidades, y recuerdo la principal, que es cuando él era senador en Brasil, que le dice a una colega, no sé si era senadora también, que ni siquiera merecía ser violada porque no era una mujer linda. A partir de ahí, toda una causa judicial que se le inició en su contra. Pero si arrancamos de acá, de esta frase, ¿no? Diciendo que además los descendientes de afroamericanos no sirven ni para reproducirse. Dos, para traer a la memoria. ¿Quién es Jair Bolsonaro? ¿Cómo llega un hombre de estas características a gobernar Brasil? Es muy interesante porque uno entiende los procesos como el de Bolsonaro y a través de Bolsonaro ve los procesos de Latinoamérica. Te puedo asegurar que entendés un montón de cosas de lo que somos a través de algunos personajes que salen. Hasta podés entender a Chávez porque sale en su momento. Bolsonaro tiene una gran trayectoria política porque está hace 30 años metido en temas legislativos. Es decir, viene trabajando hace mucho tiempo. Lo que pasa es que siempre vino trabajando desde un lugar concreto. Nunca se sintió político. Él pasaron 15 años, 20 años que estaba en la gestión y se mostraba como un outsider. O sea, yo vengo del ala militar, yo vengo con otra idea. ¿Y cómo termina siendo un candidato con tantas posibilidades? Como está terminando Trump con posibilidad de reelegirse, porque hay un vaciamiento de políticos. Claro. Yo creo que hay una oportunidad donde hay gente muy atenta y que sabe captarlas. Sí. Y ahora voy con Quique Sí. y te hago la siguiente pregunta, Quique. El odio en los discursos de los grandes líderes que hoy están al frente de distintos países. El odio sirve, es evidente que sirve. Y esto lo supo utilizar Jair Bolsonaro en su momento de campaña. Ha tenido discursos con mucho odio, mucho resentimiento, mucha fuerza también. Y esto ha ganado público. Mira, a nivel global, esto que llamamos democracia, no es otra cosa más que la manipulación del electorado. Lamentablemente es triste, pero es la cruda realidad. Y a los electorados a nivel global se los manipula a través de las emociones. Las emociones básicas del ser humano son miedo / odio versus amor.
Manipular a través del amor para un político no serviría, entonces se manipula a través del miedo y del odio. Y surge esta propuesta de analizar estos líderes globales. ¿Por qué surgen estos líderes? ¿Quiénes son? Un Jair Bolsonaro, un Donald Trump, un Boris Johnson. ¿Quiénes son? Un Matteo Salvini, si querés. ¿Quiénes son? Son los presidentes que nadie se esperaba. ¿Por qué nadie se los esperaba, estos presidentes? Porque no vienen en representación del sistema, vienen en representación del antisistema. Y vienen en representación de las emociones de las que vos hablabas también. Desde ya que sí, pero la gente también se da cuenta, en cierto sentido, que el sistema, en ciertos aspectos, es el gran culpable de todos sus males. Entonces, cualquier flautista de Hamelin que venga haciendo sonar la música adecuada en cualquier lugar del mundo va a obtener la suficiente cantidad de seguidores como para que lo acompañen a luchar contra el sistema. Después está en ellos demostrar si son verdaderos antisistemas o no. Claro. Para mí, un Jair Bolsonaro no lo es de ninguna manera. Un Donald Trump está por verse. Un Matteo Salvini, tal vez. Y desde ya que no, la encarnación propia del sistema y que casualmente surge como contrapunto en esta charla de lo que es Jair Bolsonaro, un Emmanuel Macron. Y ahora una última referencia para Manuel que no me pudo contar. Jair Bolsonaro terminó capitalizando una situación política que necesitaban los brasileños. Sí, claro. Y supo hacerlo muy bien. Es una reacción. Primero, se manejaba igual que Donald Trump, por las redes sociales. Es como decía Eduardo también. Y voy a sostener las posturas de ambos, de Enrique también. Es un resultado del descreimiento de la población en la casta política. Es una casta que la población ve que solamente se preocupa por sus sueldos y su trabajo. Ser político es un trabajo con el cual cobran del Estado, es decir, de la sociedad. Y ya la sociedad siente que no representa. Entonces sale alguien con un discurso que habla como la gente común, siente como la gente común y dice, son ellos los corruptos. Y hubo un problema de corrupción. Y ahí es donde entran. Pero ahí han ganado. Donald Trump, Boris Johnson, Orbán en Hungría, Salvini también, Kurz en Austria. Estamos hablando de Jair Bolsonaro, de lo que pasó en el Amazonia y de la presión que empezó a recibir el presidente brasileño desde el G7 que se llevó adelante en Francia. El G7 es el grupo de las, si se quiere, las principales economías del mundo. Es extraño porque no están ni China ni Rusia, pero ellos se consideran así. Y entre el grupo que estuvo reunido en Francia estaba la siempre querida Angela Merkel. Miren cómo podemos saltar de un lado al otro. ¿Qué pasa con Angela Merkel, con Alemania y con la Unión Europea? Para introducirnos en el tema, dentro de la Unión Europea, Alemania es considerada el motor de este Mercosur europeo, digamos. La situación por la que está pasando Alemania, hablando desde lo económico, es bastante mala. De hecho, está ya en una recesión hasta técnica, les diría. ¿Qué pasa si se apaga el motor de la economía de la Unión Europea, que es Alemania? Pasan estos temblores. ¿Tienen que ver estos temblores de Angela Merkel con la situación económica? ¿Es un desgaste? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, no es la primera vez, hace 15 años que está en el poder esta mujer, hace 15 años. Empezó como ministra de Medio Ambiente allá por el año 1995. Pero ¿por qué esta situación? Bueno, los tembleques de Angela Merkel han dado para hablar tanto y tanto. El ya se retira es relativo. Ella misma pensaba que sí, que ya ordenó su sucesión. Dentro del CDU aparece Annegret Kramp-Karrenbauer, así se pronuncia. Aparecía como la directa sucesora natural de Angela Merkel al frente de la Cancillería de Alemania, pero últimamente, y más que nada luego de estas elecciones europeas que hubo en el primer cuatrimestre, ya Angela Merkel avisó que se va a quedar hasta el finalizar su mandato en el año 2021. ¿Por qué?
porque la performance de los partidos alemanes en estas últimas elecciones fue tirando a pobre. Y eso le encendió todas las Bueno, tenés alarmas. una buena elección de los verdes. Y Exactamente. alternativa para Alemania también. Le en algunos encendió lugares. todas las ¿Y alarmas. cómo juega, Eduardo, la cuestión de los migrantes en Europa? ¿No? Porque Angela Merkel, algunos hasta la han denominado Mamá Merkel. Claro. Porque para los inmigrantes tiene unas políticas bastante abiertas para el Bueno, ingreso de estos. Hay dos Merkel. La Merkel de la primera etapa con los migrantes no los quería ver ni cerca. Y después como empezó a comprender de alguna manera cuál era la problemática, cuando ella empieza a recibir migrantes, cuando empieza a recibir la cuota de los que se reparten en Europa. Y después empezó a comprender un poco más el tema. Y realmente se metió como gran defensora de todo esto, ¿no? Fue la que estuvo presionando inclusive para que en algún momento que España estaba un poco reticente, acepte, presionó a Italia. Ahora, por ejemplo, España tiene una postura más abierta, hasta inclusive los ha ido a buscar a alta mar para traerlos cuando Sí, vieron lo que que no pasó podían con el llegar. Open Arms, ¿no? Pero Merkel a mí me parece que es el último animal político junto con Putin que nos queda, real. Uy, qué interesante eso. Real, La real. verdad que yo también la considero un animal político. Miren, ha sido consagrada por la revista Forbes como la mujer más poderosa del mundo, no 1, 2, 3, 4, 11 veces. Sí. 11 veces. Hace 15 años que está en el poder. Empezó en el año 1994 como ministra de Medio Ambiente, de Conservación Natural y Seguridad Nuclear de Alemania. Así que miren ustedes si conoce su país. No sé si tenemos disponible una perlita con las que quería sorprenderlos para que compartamos entre todos a Angela Merkel cuando era muy pero muy joven en una entrevista que le hicieron en Alemania, donde incluso el presentador dice mal su nombre. Ella recién empezaba como ministra de Medio Ambiente. A ver si la tenemos. No, todavía no la tenemos. Pero digo, es una mujer que ha sabido Sí. manejarse Igual no lo que- solamente sí. la política, en un mundo de hombres. Sí, igual lo que señala Eduardo en el tema de la inmigración le ha traído muchas consecuencias contrarias, porque no todos los países están de acuerdo. Y lo que es también importante señalar es que muchas poblaciones no están de acuerdo. Por eso le saltó el tema de los Balcanes con Orbán, Serbia, le dijeron, hasta aquí. Y en algún momento hasta los propios alemanes le dijeron, cuando ella dijo, pueden venir hasta 1 millón, le dijeron, señora Merkel, no. Y en un momento, bueno, Claro. vos sabés que ella estaba en contra de que ingresara a Turquía a la OTAN, después cambió, porque tenía miedo que le entraran, no sé cuántos, Claro, los pero turcos. había un elemento también laboral en Alemania, que se da en Alemania, no se está dando en otros países, capaz que un poco en Suecia, que era que hubo como un momento, hace 3 o 4 años, de una enorme falta de empleos de base en la sociedad, ¿no? Ujú. Es decir, se empieza a industrializar cada vez más Alemania, justamente ahora la recesión cae porque cae 1,6% Claro. la industria, ahí es donde se golpea, pero era como que los empleos más comunes no eran tomados por alemanes y empezó a haber falta de cosas, Mano de obra necesitaba. plomeros. Claro. Mira, Cosa ya decir, que traes este La inmigración tema- está relacionada con y el trabajo. Alemania ¿eh? empezó a Fundamental. pedirlos. Obvio. Claro, claro. Pero era necesidad de Alemania. Por ejemplo, Inglaterra se va porque ya tiene la cuota, No, ya está saturado. Por eso Inglaterra Manuel, no quiere saber nada. hay un punto fundamental, y a propósito del Brexit, de Boris Johnson, uno de los puntos centrales del debate en el Brexit es Irlanda y su próxima frontera o no. El diario Independent, irlandés, no confundir con The Independent británico, publicó a fines de julio declaraciones de los directivos del Banco Central de Irlanda. Sí. El título era Banco Central de Irlanda. No está llegando la cantidad suficiente de migrantes para poder mantener los salarios bajos. Claro. Ese era el título. Y desde Irlanda lo decían, ¿eh? Si esa situación se da en Irlanda, de que necesitan para que el sistema les funcione y mantener los salarios bajos, la suficiente cantidad de migrantes para ir precarizando los trabajos, ir precarizándolos y mantener los salarios bajos, y para que los propios europeos acepten ir precarizando sus propios trabajos y sus propios sueldos en pos de la competencia desleal que sufrirían por parte de estos inmigrantes, se está utilizando en toda Europa al migrante
como una herramienta de presión política financiera. Sí. Ahora, una Sí. consulta, Sí. a ver si coinciden conmigo. Con la creación de la Unión Europea, uno de los países que salió ganando indiscutiblemente fue Alemania, en perjuicio Sí. de muchos otros que De se casi vieron todos. Te puedo absolutamente dar en sus ejemplos. Preguntale a economías los rurales griegos. Preguntale a los totalmente españoles. perjudicados. ¿Por qué? Porque Alemania lo que ha hecho, como gran exportador que es hacer todo en Alemania y venderlo al resto de la Unión Europea. Ahora yo me pregunto, más allá de la situación económica que actualmente está difícil en la propia alemana, ¿qué pasa con esta reunión del G7, con lo que Trump habló con Boris Johnson del Reino Unido a propósito del Brexit y la posibilidad de abrir el comercio del Reino Unido con los Estados Unidos y lo que va a pasar con lo que Alemania y la Unión Europea dejaría de venderle al Reino Unido? ¿No hay aquí también un factor muy preocupante respecto de la economía Depende mundial? para quién, preocupante. ¿eh? Exactamente. ¿Quiénes se benefician y quiénes se perjudican a partir de este nuevo panorama comercial? A ver, cuando empieza todo el lío del Brexit y Alemania empieza a levantar la voz justamente como diciendo qué responsables que son, cómo se van a ir así, lo primero que sentimos todos cuando empieza el proceso del Brexit, más de 2 años atrás, era que, y hay algo de verdad, que la gente tomó decisiones sin tener todos los datos. Es como que venga tú... O datos falsos incluso. Claro, es decir, te tiraron como que era la panacea irse, que Europa, el resto de Europa era un ancla que nos estaba hundiendo, y de repente empezaron a ver el caso de cómo las empresas empezaron a ir a Irlanda, por lo menos cambiaban de lugar, digamos, donde tenían que Las dar sedes, sus impuestos, claro, sus sí, sedes. sí, sí, sí. Entonces, ahí empezaron a asustarse, como diciendo, para, no nos habíamos apurado y que eso, el proceso ya cada vez era más inevitable. Y en todo ese transcurso uno empezaba a ver diciendo, bueno, lo más seguro es que Gran Bretaña medio como que se asuste, le abrieron todas las puertas a Europa para que se arrepienta elegantemente, y uno veía que no lo hacía. No conocen a los ingleses. Claro, no lo hacía, y uno empezó a sospechar que los británicos, el Reino Unido en general, estaban viendo más allá de lo que demás... Es decir, que todos le estamos prestando atención al Reino Unido cuando en realidad tenemos que empezar a ver el resto de Europa que estaba empezando a pasar. Sí, señor. Sí, pero atención con Y se este empieza a dato. caer Sí, Europa señor. y se ve Al porque Reino nos vamos. Unido ya le costó esta historia del Brexit 2 primeros ministros. David Sí. Cameron, que dice hagamos el referéndum. Bueno, porque él Seguro pensaba que que iba a sale ganar. que no. él Sí. pensaba que iba a Se ganar. mete en el Pero- medio Cambridge Analytica, le sale el resultado al revés. Y después la propia Theresa May, que en 3 oportunidades presenta la propuesta para irse con un acuerdo de la Unión Europea y que el Parlamento de su propio país, su propio Parlamento, veces se lo tres negó. veces se lo niega. Sí. Sí. Y ella dice renuncio, señores. Está bien. Ya van Claro. 2 ministros. ¿Qué va a pasar con Boris Johnson? No, después vamos a hablar de Boris Johnson. Pero digo, ¿cómo Alemania juega? Es que para en Inglaterra este el nuevo problema es orden? Alemania. A ver si se entiende de No, una también vez. Es más, hay tío, una perdóname. cosa. A ver si no quiero pinchar el globo de la esperanza y... ¿Por qué de repente la Unión Europea, con 20 años esperando, nosotros de repente decide hacer un acuerdo con el Mercosur? Bueno, ¿Por qué de repente? Falta que lo ratifiquen. ¿no? Claro, Pero no, sí, a está ver, ahí. esto es una carta de Sí. intención. Va a Sí, estar sí, como, es una- tarda como 2 años esto. Sí, y si sí. sale. Y si sale. Y si sale. Pero Por más vamos que a digo ponernos... que no va a sale, salir. no Vamos sale, a decir... no sale. Ahora te digo, que vamos a no sale. suponer, soñemos que... Va a ¿Por qué implotar lo la Unión intentan? Europea antes. Vamos a verlo de otro Totalmente. lado. ¿Por qué lo intentan? ¿Por qué ahora? Porque hay que buscar nuevos mercados, mi estimado. Porque también. yo creo que Europa en sí mismo como sistema se está cayendo a pedazos. Totalmente. Y lo está diciendo la propia Merkel, que junto con Macron, Sí. que claro, Siempre no son el eje gente tampoco Berlín-París, de mi Sí. total agrado en muchas cosas, lo tengo que decir, pero fueron los primeros que dijeron, si nosotros no modernizamos la Unión Europea, esto se cae a pedazos. Sí, sí. Es Y que el Reino Unido para lo vio entender primero. Sí, esto, Reino Unido nunca no. se prendió a la zona euro. Nunca. Esa es la clave. Nunca. Ahí está. Claro. Ahí está, No ahí queríamos no llegar. subestimen a Europa- los ingleses. La Ahí Unión queríamos Europea nunca fue cosa de los ingleses. Nunca. Hay Y eso que que estuvo entender en la génesis fundación. de la Unión Siempre la Unión Europea, para que la gente más o menos entienda lo que hay que leer entre líneas, siempre la Unión Europea lo vio como de costado al Reino Unido. ¿Me entiendes? Y vos
¿Quién No. te No, creó? al revés. El Ah, Reino al revés. Unido vio El de Reino costado. Unido veía como de costado a la Unión Europea. El es Reino verdad. Unido, cuando vos Siempre aprendés, tuvo- dice The Continent. Claro, ¿Es así o ahí no? está, Sí. ¿no? The Continent. Despectivamente. No, The Continent. Bueno, We are pero not ahora, part. ahora No la somos parte. pregunta es, volviendo a la cumbre del G7, y miren cómo todo está linkeado. Parece que Boris Johnson tuvo unas muy buenas charlas con Donald Trump. Pero buenísimas. Nos queremos, Ante nos esta gustamos, cumbre. dijo Donald Pero Trump. si We son like un each espejo other. del otro, hasta se parecen físicamente. Resulta Sí, que tal ahora cual. y Tienen además el se mismo quieren, peinado. se han visitado bien, sabemos que hay una afinidad entre los dos. Pero miren lo que sucedió, ¿no? ¿Qué le dijo Donald Trump al nuevo primer ministro Boris Johnson? Le dijo, si vos te vas de la Unión Europea, no te preocupes. Está todo Estados Unidos para hacer comercio con vos. Sí. Y a partir de este dato, que lo digo, pasó en el G7, no, ya se sabe, ya lo vienen hablando, a partir de este dato, aparentemente Boris Johnson toma fuerza y decide pedirle a la reina que posponga la apertura de sesiones, Del digamos, Parlamento. en el Parlamento. ¿Para qué? Para evitar que los legisladores puedan o tengan tiempo de redefinir una salida de la Unión Europea, pero acordada. Es decir, no un Brexit duro, no un Brexit con una catástrofe económica, social y política, sino que directamente se pueda llevar adelante y llegar al 31 de octubre sin formar parte de la Unión Europea, pero sin tener que estar pidiéndole permiso otra vez a los legisladores. Claro, ¿Se entiende? Claro, a ver, para que la gente la gente entienda fácil, porque cuando habla del Brexit a veces... Sí. Vos estás adentro de un acuerdo de varios países, lo estoy haciendo bien fácil. Y vos firmaste por quedarte hasta eternamente. Y de repente te dice una cláusula que si vos te tenés que ir antes, como cualquier acuerdo, como si fuera un consorcio, ¿no? Sí. Si vos tenés que irte antes, tenés que poner mucha plata. 43.000 millones. Exactamente. Tenés que poner mucha plata como resarcimiento porque tu economía no Claro. está aportando al grupo. Entonces, diciendo, bueno, irse del Brexit sin un acuerdo significaba me voy y no te pago nada. Claro, es Exacto. que eso es lo que decir, Boris Johnson pero no no quiere. No te Sería la pago nada, me primera voy. vez que ¿Qué lo me- va- qué me lo querés va a cobrar? hacer. ¿A qué? Los ingleses ya lo Ya hicieron. lo hicieron. Cuando fue Bretton Woods, Claro. inmediatamente los ingleses declararon la inconvertibilidad de la libra y le hicieron un pagadiós global a todos sus acreedores. Claro. A ver, hay que entender Ah, tal cual. la geopolítica británica. Y hay que entender la para mentalidad entender británica, todo el hay que pensar problema. como Está inglés bien, para Déjame pero no es todo explicarte esto. gratis, porque está bien lo que vos decís, se No, van a ir. no es gratis, pero no es que la es Unión con Europea ganancia se para queda, bueno, ellos. está bien que no nos paguen. No, eso es lo que están tratando de Bueno, demostrar. se han Ojo, desatado las el primero guerras que mundiales, se se va, han desatado Desatado por y ahí eso. estamos. Exacto. Pero entendamos la geopolítica No, pero de Europa. dos segunditos. Si se va, están hablando del Brexit. ¿Y el Italexit? ¿Y el Bueno, Spanexit? Bueno, Claro. Y Ojo, Grecia es que ese es el también. miedo, que se vaya uno Pero y que la se haga una culpa es cadena. interna. Se perdón, la Claro. quebraja y Claro. le implota. Pero a ver, volvamos a esto, geopolítica. Para entender todo hay que entender geopolítica, que es un invento británico la geopolítica. Sí, sí. Halford Mackinder. La geopolítica británica siempre fue transcontinental, nunca fue continental europea. ¿Por qué? Porque el propio Halford Mackinder, que miraba una bola, Globo terráqueo. terráqueo, veía que toda la actividad económica global transcurría en algo que él llamó la isla del mundo, que era el continente euroasiático, y veía como principal problema para Inglaterra es que no estaba ahí, que era una isla fuera de eso. Entonces, como contrapartida, propuso que todos los océanos alrededor de la isla del mundo tenían que ser ingleses, y eso es lo que terminó sucediendo. Por eso, cuando ahora aparece un Donald Trump diciendo no te preocupes si te vas, vamos a hacer, es al revés. Los ingleses le van a decir a Donald Trump, vos venís, vos sos parte de nuestro dominio transoceánico global, vamos ahora a hacer una... te puedo Pará, decir- y Bueno, déjame porque terminar Donald la Trump otra. también se queda A sin ver, los chinos. Pará, que tienen un problemón la otra ahí. parte, los chinos están Es manejados otra desde parte. la City de Londres Sí, también. también. Y de Hong Kong. Porque el yuan se tiene que ser convertible. ¿Dónde? En Hong Kong. Sí, ¿y dónde en otro lugar? Bueno, pero para... Londres. En Londres, Bueno, pero claro que sí. expliquemos Pero un poco para, esto déjame también a el la- último detalle. Sí, a ver. La geopolítica intraeuropea, ¿cómo es? En contrapartida a la británica. Tenemos una Alemania, motor industrial de todo el continente europeo, y eso desató la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Ujú. y una Francia
motor geopolítico del continente europeo. Y por eso la voz cantante hacia afuera de Europa no es Angela Merkel, es Emmanuel Macron. Y es lo que acabamos de ver ahora en esta reunión del G7. Por eso las reuniones de Boris Johnson con Angela Merkel, pero también con Macron. Claro. Sí, igual yo creo, a ver, vuelvo al comienzo. Me parece que más allá de los nombres, me parece que hay distintos pesos según las personalidades y lo que pueden llegar a impactar. Alemania puede ser todo lo poderoso que quieras, pero ha tenido soquetes en el gobierno que le han hecho desastres y le han hecho desaparecer de mapa a Alemania más de una vez. Es decir, depende de la clase de líder que seas. Macron es un líder totalmente cuestionado y con poca posibilidad de proyección a nivel interno. Pregúntale a los chalecos amarillos. Pero por eso, tiene poca proyección, está teniendo muchos problemas, la sociedad cada vez lo ve con menos buenos ojos, lo cuestiona más. Sí. Pero lo que ha sido siempre Francia, más allá de quién esté, ha sido la garantía moral de Europa. Con este concepto de los ideales revolucionarios de la Revolución Francesa y demás, fue siempre la garantía democrática europea. Es más, piensen de dónde nace la resistencia de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿y cómo relacionar Francia con Boris Johnson hoy? Es que, a ver, yo creo que Boris Johnson, primero que todo, se va a ir el Reino Unido de Europa y nadie se va a dar cuenta. Te puedo asegurar Preguntale a los empresarios que están... No, pero digo, a nivel global, a nivel global, nadie va a notar el cambio. El movimiento interno que genera la fuga de empresas a Irlanda, el problema de las dos Irlandas, el recrudecimiento de elementos como que aparecieron al principio del siglo XX, como el Sinn Féin y todo eso, que está empezando de a poquito y hay que mirarlo. Eso es una cosa, pero me refiero a que a nivel estructura es como que en Europa cada uno de los países fue jugando roles históricos que nunca se han cambiado. Gran Bretaña nunca fue del todo parte, y esto yo estoy totalmente de acuerdo. Francia ha sido el elemento moral, Alemania ha sido el motor, es decir, de esa maquinaria cada uno aportó una pieza fundamental. Sí. Y la verdad es que por más que se retire el Reino Unido de Europa, nosotros a nivel global no vamos a ver un cambio. Yo creo comparto que van a mucho ser lo más que vos fuertes, decís en el sentido de que no va a haber un gran cambio dentro del cambio, digamos, Sí. ¿no? Pero hay una cuestión que no hemos tocado acá, y es que la mayor preocupación de los ciudadanos del Reino Unido cuando votaron el referéndum para ver si salían o no de la Unión Europea en el 2016 no fue tanto la economía, fue el problema de los migrantes. Sí. ¿Y qué era el problema de los ¿Y migrantes? cuál La era el propia problema? fuente Que de iban a tener trabajo. que recibir como parte de la Unión Europea determinada cantidad porcentual de los migrantes que llegan de África, de Asia, donde sea. Entonces eso es lo que más inclinó al ciudadano británico a votar por la salida Pero ya es de la tarde, Unión ¿eh? Europea. Ya es tarde, Es claro. tarde, pero digo, eso, aunque digamos, más allá de que la relación económica, como vos decís, puede cambiar o no puede cambiar mucho, ese es un tema que ha hecho que Boris Johnson tenga un gran apoyo popular cuando fue toda la campaña del Brexit, no tanto ahora, pero sí en su momento, Sí, el pero tema de los migrantes. Es una sociedad, gracias a Dios, ¿no? Cosmopolita, que ha fundado casi todo su motor laboral en el migrante y llegó inclusive al intendente de Londres, un pakistaní. Sí. Es decir, si ese era el real pensamiento de Boris Johnson, llegó recontra tarde, llegó para los postres. Yo creo que el pensamiento como un empresario y vinculado a los medios, para él la visión es más económica, Sí, no es tan... sí, coincido. No es tan social. Es decir, que hay movimientos sociales dentro del Reino Unido que se preocupan por los migrantes, absolutamente, cada vez los hay más. Pero yo creo que en la cabeza de Boris Johnson está mucho más la economía. Porque si quiere hacer otra cosa, llegó 20 años tarde. Cierto. Bueno, él también tiene origen turco, así Pero- que además él nació en en Estados Unidos, en Nueva York. Sí, En East sí, sí. Side. Es Era un personaje periodista, muy ¿no? raro Va. también. ¿Cómo? Es un personaje muy raro Muy y raro. era cantado que iba a ser el próximo primer ministro inglés por un detalle fundamental que en los medios pasó por abajo de la mesa, Pero, que sí. es primo de la reina de Sí, sí. Inglaterra. Bueno, sí. Una cosa. Y además no fue, hay que fue al subestimar. mismo colegio que David Cameron. Pero Esa es no la hay que, notita no hay de que color. subestimar, los dirigentes que están es por algo. Claro. Tomaron lo que el pueblo siente. Trump Sí. ganó porque el blanco perdido en el interior profundo de Estados Unidos dijo, hoy voy a votar en un país donde votar es un derecho y no una obligación. Y dijeron, hasta acá llegamos en esto, ¿o no? Hablando Claro. del pueblo siente,
¿Alguna vez, porque esto no se ha hablado mucho desde este punto de vista, ¿recuerdan ustedes a Rosselló? Sí. ¿Les suena Sí. Rosselló? Sí, me suena al padre, más que nada. Bueno, una historia política interesante. Rosselló era el gobernador hasta hace muy poco tiempo de Puerto Rico. Ahora Puerto Rico está siendo gobernado por Wanda Vázquez, que era la ministra de Justicia, si mal no recuerdo, Sí. del gabinete de Rosselló. ¿Por qué se termina yendo Rosselló y por qué linkeó esto con la emoción del pueblo y todo lo que el pueblo puede lograr? Porque se descubrió, gracias a una investigación periodística, esto hay que decirlo, un chat, no de 2 o 3 páginas, cerca de 900 páginas, donde este hombre que ustedes ven en pantalla, que si alguno sabe dónde está me dice, porque desde que renunció poco se sabe de Tipo él. importante, además con muy buena formación, ¿eh? Sí. Además con Y buena con muchos contactos políticos Un en el hombre, continente. Sí, sí. un hombre que llegó al gobierno de Puerto Rico y que se tuvo que ir por las manifestaciones en las calles, porque se termina descubriendo que esta persona, junto con otros ministros de su propio gabinete, conformaron un chat de trabajo donde entre otras cosas insultaban a mujeres, a las comunidades gays y sobre todo, que creo yo es lo que más indignó, se burlaban y se reían de las personas que todavía estaban sufriendo las consecuencias del huracán María. Sí. Hace 2 años atrás cerca de 3.000 personas murieron, ni siquiera los datos son oficiales, después de lo que sucedió con el huracán María. Cuando sale públicamente este chat donde el gobernador se ríe de toda su gente, sucede algo emocionante desde lo que tiene que ver con la fuerza del pueblo. Encabezado por ahí hasta con Ricky Martin, si querés. No sé Claro, si fue el pero- que movilizó Bueno, a creo todas que las mencionó personas. a Ricky Martin en los chats. Es que sí, Sí, en los sí, chats tal cual. lo Lo mencionó, ofendía ¿no? a él, lo Sí. ofendía a él. Bueno, la pregunta que les hago es, así como terminan liderando en el mundo personajes que son verdaderamente polémicos, miren cómo en este caso uno se termina yendo de su sillón, le costó irse, pero se tuvo que ir, también por la fuerza de la gente. A ver, algunas consideraciones. Con respecto a la propia carrera de Rosselló, él el primer gesto político real de su carrera fue ser jefe de campaña de Hillary Clinton en el 2008. Es un demócrata, digamos que es demócrata. A ver, empecemos por ahí, es decir, no llegás a ese lugar si no tuvieras ciertas habilidades políticas. A partir de ahí lo de él fue rosca política, hablaba en términos así, él fue pasando, de hecho era un puertorriqueño que hizo toda su carrera en continente. Y digo, hago esta diferencia porque no es lo mismo ser puertorriqueño en Puerto Rico que ser puertorriqueño en el continente. Si vos sos un puertorriqueño, en Puerto Rico lo máximo que podés votar es un gobernador. Si vos sos un puertorriqueño que vive en el continente, ahí podés votar presidente. Así de colonia es Puerto Rico para Estados Unidos. Él hace carrera en el continente, es decir, a las altas esferas, y decide pegar el salto creando el movimiento boricua y demás, Un hombre que termina eso. trabajó para los demócratas en Estados Unidos, que llegó con una historia política de familia. ¿Cómo esa misma persona puede formar parte de un chat en plena era digital con las frases y con los nombres, insultando a mujeres con nombre y apellido, tratándolas entre otras cosas de mujeres de calle, para no decir la palabra exacta? ¿Cómo puede un hombre cometer ese error? Terrible error. Hay algo ¿Qué es muy lo que está raro pasando? también acá y yo estoy convencido que esto fue una operación para sacarlo del poder. ¿Por qué? Porque a alguien le molestaría más arriba y eso ya sería otro análisis. Primero, lo que sale a la luz es un chat de Telegram. Entendamos esto y entendamos también qué es Telegram. Telegram es el equivalente a la red WhatsApp, pero de origen ruso y con una encriptación muy, pero muy superior. O sea, que se haya filtrado una conversación privada en Telegram es algo que llama mucho la atención y ya habla de servicios de inteligencia. Pero si un dirigente político, un gobernador de manera privada, pero ahora habla seguimos. como habla este hombre, Claro. ¿qué clase de personajes No, es un siniestros? impresentable. Sí, sí. A ver, yo digo, te diría que si nos ponemos a investigar los grupos de chat personales de todos los líderes globales, Y de todos, algunas cosas vas a encontrar. Sí. conversaciones como estas a montones. sí, pero no justifiquemos lo que hace tampoco. No lo justifico para nada. Porque no se entienda a ver, así. porque aparte tuvo la suerte
Rosselló tuvo la suerte de que en la vereda de enfrente había gente con muchísimo poder popular y con por lo menos una enorme prudencia en la forma que hicieron las cosas. Porque uno veía hasta el propio Residente, Sí. que hace cantante, decís claro, vos. Sí, cantante sí, de Calle sí, 13, que 4 o 5 años atrás dejó plantado a su gente en Venezuela, creo que era, o Ecuador, en un recital 4 horas. La gente no entendía por qué no entraba al estadio y entró 4 horas después pidiendo disculpas y dice: discúlpenme, me enteré antes de entrar al estadio de que querían votar en contra de la independencia de Puerto Rico otra vez en un pedido que hicimos. Me tomé un avión a Puerto Rico para eso y me volví. Les doy un recital gratis a todos. Un tipo comprometido en ese nivel, con un Ricky Martin comprometido que tiene, también. miren este dato, ¿no? Sí. Ricky Martin tiene en su cuenta de Instagram más de 3 millones de seguidores y los habitantes, los que quedan en Puerto Rico, creo que no llegan al 1,5 millones. Y fue Ricky Martin uno de los que terminó formando parte de todas estas manifestaciones y movilizando también a la gente junto con el de Calle 13. Pero con qué altura. Bueno, casualmente Con mucha altura, eso es con lo que mucha a mí, altura. disculpame que discrepe con vos, esto es lo que a mí me llama la A ver. atención. No hay revolución en la historia del planeta que haya sido llevada adelante por 3 reggaetoneros de dudosísima, yo hasta te lo pongo en duda, calidad musical. Para mí, es más, el reggaetón le hizo muchísimo daño a la cultura hispanoamericana. Está bien, está bien. Y más que nada a la mujer, ya que estamos tan indignados de la misoginia y de los lenguajes que usó este chat. Se ve que en Puerto Rico eso es normal, porque si escuchamos las letras de los reggaetones, lo de chat es nada. Bueno, al lado no de conozco letra mucho de música, de pero los me parece que reggaetones. Calle Pero 13 tiene muy que buenas haya letras, sido desplazado un gobernador por una movida organizada por 3 reggaetoneros, con información que está clarísimo que fue provista por algún servicio de inteligencia. Entendamos esto, ¿no? Que no cayó del cielo esta filtración. Te digo una del cosa, Telegram. me hizo falta, lo entregó la propia gente del chat. Bueno, Es más, te pero digo, lo querían tumbar, a ver, lo querían tumbar. a ver, Está claro. era tan impresentable, Rosselló, Sí. que hasta Lo quisieron un músico común lo tiró. Era así de impresentable la situación. Hay una cosa que es interesante hablando de la construcción de los líderes y cómo llegan a las imágenes ciertos líderes. A nosotros nos pasó la historia argentina con 3 o 4, esto que voy a decir, que primero, como Ricky se presentaba como Ricky. ¿Ricky te referís a Martín o a Rosselló. Rosselló? No, Porque a los dos se les Rosselló. dice El Ricky. propio Ah, ok. Rosselló. Rosselló se se presentó llama en la Ricky. campaña como Ricky. Sí. ¿Y por qué? Porque era el Ricky que estaba al lado del pueblo. Claro. Hasta que la realidad lo alcanzó con el huracán María. De repente, esa proximidad se le juega en contra cuando a Ricky ya no se le tiene respeto. Y empezaron a decirle: a ver, Ricky, cuando arreglas las cosas. Es como acá, si el presidente se habría hecho la campaña diciendo Mauri. Sí, y sí. de repente, Y no en se el peor olviden- momento económico, se le empieza a decir: Sí, sí. ¿qué pasa, Mauri? Y no nos Bueno, olvidemos, perdón Eduardo, que está en bancarrota, ¿no? En quiebra Puerto Rico. Tal Declarado, cual. Bueno, declarado en el quiebra. proceso fue ese. En la historia argentina nos pasó con Irigoyen, que pasó a ser del líder popular al peludo, Claro. ¿no? Y de la Rúa como una copia de uno de Showmatch. Es decir, cuando vos construís de alguna manera a un líder como fantoche, lo que dejás de ver es al líder y empezás a ver al fantoche. fantoche, claro. De todas formas... A Rosselló le pasó eso. Yo sí, quisiera poner... perdón, sí. porque tenemos que pasar a Pero Trump. 2 segundos con Dale, respecto a la ver. situación de Puerto Rico, Sí. lo que vos decías. Puerto Rico nunca fue un estado independiente. Era No. un territorio español de ultramar Sí. que lo tuvieron que ceder después de la guerra hispanoamericana. Exactamente, de la Toda- independencia de Cuba. El padre de... Exactamente. Y tuvo que entregar eso y Filipinas. Sí. Las Carolinas y las Marianas se lo Y habían entregado antes. Guam. Guam, que era un territorio en Sí. la Polinesia. Ahí se liquidó el Imperio Español. Sí. 1892, Tratado de París. El tema de Puerto Rico es que el padre de Rosselló quería lograr la estadidad, cosa que no pudo lograr, no ser el Estado 51. Otros quieren la independencia, es decir, ser un Estado, que Como el nunca lo movimiento fueron. que lidera Residente. Claro. Por ejemplo, ¿entendés? Por eso quería Claro. completar lo que vos habías dicho con respecto a eso. del Bueno, presidente. y para terminar con Puerto Rico y toda esta nefasta historia de su gobernador, muy interesante, igual lo que dijo Quique, me pareció muy interesante también, porque otra vez los rusos metiendo las narices, ¿no? Nunca te olvides Está de el los huracán rusos. Dorian por Puerto Rico y esto trae muchos fantasmas para los que vivieron el huracán María, con el mayor temor que tienen los ciudadanos
cada vez que pasa un huracán por este lugar, además de la pérdida de vidas, es el corte de energía. Porque Sí. esto genera la falta de agua y muchísimas personas que murieron en el huracán María fue por esta falta de atención después del Sí, huracán. se hizo con lo un que pasó cálculo, es que después. hace pocos días, que hubo sectores de Puerto Rico, imaginemos esa situación, ¿no? Un año entero después, huracán María, sin luz, Sí, sin sí. gas, sin agua. Un año completo. Más allá de la infraestructura destruida, Sí, que sí. bueno, no es que no tenés en tu casa y podés recurrir cerca a un lugar que te ayuden. No, La está infraestructura solo, devastada sin los servicios. solo Y siguen en estando en medio ese de la problema. nada, sin luz, sin agua, sin tener un teléfono a quien llamar. Y como si esto fuese poco, un chat donde pueden leer al propio gobernador riéndose de los que todavía sufren las consecuencias de este huracán. Y ahí creo yo que firmó su propia salida. Bueno, vamos a nuestro último personaje del día de hoy, que tiene que ver con Donald Trump. Está en plena campaña, ya hizo el lanzamiento, lo hizo en el estado de Florida, ¿no? Si mal no recuerdo. Y él quiere hacer a América grande de nuevo. El gran problema que tiene Donald Trump por estos días es el siguiente. La economía en los Estados Unidos está funcionando bien, pero no se sabe si va a seguir funcionando así de bien para cuando lleguen las elecciones. Hay una guerra comercial que se va profundizando cada vez más y más con China sobre todo, y esto perjudica de manera directa a los estadounidenses. Y el sector que por ahí se puede empezar a ver más perjudicado a medida que pasen los meses es nada más y nada menos que el sector del agro en los Estados Unidos, que ha sido uno de los sectores que le dio muchos votos a Donald Trump y por eso termina consiguiendo la presidencia allá en el 2015 fue. Bueno, Final a partir 2016. final del 2016. A partir de este momento, la pregunta que todos nos hacemos es ¿cómo va a llegar Donald Trump para las próximas elecciones? Económicamente hablando y con la guerra comercial que tiene con China. ¿Dónde se ubica China en este juego electoral para esta gran potencia del mundo, Manuel? Si no hubiera habido aranceles, los productos chinos hubieran invadido totalmente el mundo. El tema es que Estados Unidos quiere recuperar el lugar que ha perdido y Donald Trump estaba decidido a esto. No sé si lo ha hecho un poco tarde, pero lo está haciendo. De todas maneras, es un tira y afloja, es el juego del loco, como se llama, así que van a terminar negociando de todas formas. Pero China tiene todo muy planificado, para 2050 seguramente será la primera potencia, no solamente económica, sino militar. Con los aranceles van a comenzar a partir del 1 de septiembre, y después de octubre también habrá otros. China ya respondió devaluando el yuan, que es con que palía un poco todos los aranceles que tiene que pagar. Así es que vamos a ver un mundo totalmente distinto. Se había hablado, yo creo que va a haber un mundo totalmente distinto, más que bloques va a ser de países o bloques más pequeños. O acuerdos bilaterales. O acuerdos bilaterales. Por eso cuando me hablan de la Unión Europea, que fue una gran idea, pero que la veo resquebrajándose, me río mucho más cuando hablan de Mercosur, que nunca pasó de un sello de goma. Entonces tenés que tener países fuertes, Pero porque vos si no vas a ¿pensás que terminar... económicamente Donald Trump Si la cosa se mantiene llega... hasta ahora, es reelecto. Pero vos pensás que se va a Volvemos a mantener esto, Verónica, esto. Yo mirá. veo que viene para abajo la economía. En este Esto sentido. no es una guerra comercial. De titular la guerra comercial es un error propio de nuestro medio. ¿Mm? Esto a nivel global, lo que vemos entre Estados Unidos y China, lo que vemos con el Brexit, lo que vemos dentro de la Unión Europea, lo que estamos viendo, acuerdos Mercosur-Unión Europea, no son acuerdos o guerras comerciales. Son guerras o acuerdos por los puestos de trabajo. ¿Quiénes van a trabajar y quiénes no? Lo que viene demostrando hasta ahora Donald Trump. ¿Cómo desde por que los asumió, puestos de trabajo? ¿A qué te referís con esto? ¿Qué ciudadanos de qué países van a ser los que van a tener trabajo y qué ciudadanos de qué países van a ser los desocupados? Está bien. Lo que venía haciendo hasta ahora es que el trabajo lo venían realizando los chinos y los desocupados eran los norteamericanos. Por eso recibió tal caudal de apoyo Donald Trump. Lo que sí está claro hasta hoy,
y que esto los medios lo soslayan, lo ocultan, lo meten abajo de la mesa, lo omiten. ¿Por qué? Porque los medios aman odiarlo a Trump. Es que Trump, desde que llegó a la presidencia de los Estados Unidos, no desató ninguna guerra, ninguna, ni una sola. Y es más, logró dominar todos los focos de conflictos mundiales que habían cuando él llegó. Empecemos bueno, por la fue el guerra primer de Siria. presidente. Empecemos Sí, está por la bien, guerra en pero Siria, también hay para que un ataque a decir. Irán, y ahora acuerdo con Corea del Norte y la gran Ahí sorpresa va, ¿no? y El primer frutilla del presidente postre, acuerdo con estadounidense Irán. que cruza la frontera de Corea del Sur hacia Corea del Norte, en imágenes que todos hemos... El paralelo 38. El paralelo Claro. 38, y ese es un título que no se lo saca nadie, en la Nadie. historia. Nadie. Y de, si hace el la acuerdo política con Irán estadounidense. también y logra alinear a los iraníes de acuerdo a los lineamientos de esto que comunidad internacional, que para mí ya no existe, pero coincido. estas exigencias que pone entre comillas esta comunidad internacional, si logra Donald Trump alinear a los iraníes con esto, y Donald Trump se tiene que llevar el premio Nobel de la Paz. Y si no se lo dan, es porque esta sociedad que otorga los premios Nobel es trucha. Es muy A ver. interesante lo que decís, ¿no? Quique, porque es muy fácil criticar a una persona que suele ser criticada y que tiene la mayoría de los medios allá en los Estados Unidos muy en contra, ¿no? Más allá de lo que opinemos nosotros, pero esta es una realidad. A ver, algunas apreciaciones. Lo primero, Obama tuvo el acuerdo con Irán y él lo destruyó. Y no le garantizó nada a Obama. De hecho, Obama lo hace en su último año cuando era el Pato Rengo. En el 2015. Claro, era el Pato Rengo. El acuerdo nuclear de lo que está hablando Claro. Eduardo es cuando Irán firma un acuerdo nuclear junto con otros países de Europa donde se compromete a no tener uranio, determinada capacidad, digamos, de producción para no tener a futuro una bomba atómica. De ese acuerdo, se va a Estados Unidos unilateralmente con el mandato de Donald Trump, pero había sido firmado cuando era Obama el presidente de Claro, los Estados Unidos. cuando al final dijo, bueno, total me voy a hacer todo lo que tengo ganas de hacer. Me junto con los cubanos, hago un acuerdo con Irán. Empezó a hacer todo lo que tenía ganas de hacer que no había hecho en 7 años. Que el establishment norteamericano lo había permitido. Eso es lo primero. Lo segundo, Donald Trump tiene una autopista para el poder, no por grandes virtudes propias más allá de lo económico, que eso siempre por los problemas cíclicos del mundo es algo pasajero, siempre lo es. Sino porque no hay posibilidades de ninguno de hacer ni media sombra. Es decir, en el propio sistema, digamos, del propio Partido Republicano, Donald Trump está pésimamente visto. Si pudiera haber otro mucho mejor, lo habrían corrido. Siempre les ha asustado con la vehemencia que ha manejado la política exterior, y eso genera muchas desestabilidades en alianzas que está pensando. El mundo está tratando de sobrevivir a través de alguna alianza que pueda valer la pena, una mínima. Y la verdad que Donald Trump genera la dinamita el otro día, es muy anárquico. Sí. Entonces, el propio Partido Republicano no le tiene mucha estima, pero lo necesita. Uh-huh. Y por otro lado, el Partido Demócrata viene quemando naves, pero con una potencia, encuentro viene ningún quemando candidato, naves, No que tiene- les queda no tiene un Michelle líder, Obama, ¿no? Sí, claro, sí. que la vienen frizando, porque es un cuadro increíble Michelle Obama, y la vienen frizando para decir, a ver, cuando tiremos a Michelle Obama en el ruedo, es que estemos muy seguros. Es decir, Claro, no la van a porque exponer. ya quemamos a Michelle Obama, tenemos que cerrar el Partido Claro. Demócrata porque no nos está quedando nada. Sí, tal Tenemos cual. 2 minutos finales y quiero traer a la mesa el siguiente tema. Recién Quique hablaba de que no es una guerra comercial, y yo les comento que evidentemente es más una guerra tecnológica la que tienen los Estados Unidos con China. Hay una realidad de la que mucho no se habla, que tiene que ver con que quién va a dominar el mundo a nivel tecnológico de acá a los próximos años. China tiene un plan de acción que quisieran ellos terminar de concretarlo para el 2025, que tiene que ver con este crecimiento tecnológico. Y la gran pregunta es, de verdad, ¿quién tiene más capacidad tecnológica hoy en día cuando hablamos de una guerra que tiene que ver con la dominación del mundo, no desde las armas, sino desde la tecnología? Perdón, ¿Quién gana ¿me permite? esta batalla? Adelante.
Para mí los grandes poderes en ese Rapidísimo, sentido, porque sí, nos los vamos. grandes poderes en ese punto son supranacionales, no son de Estados Unidos, no son de China, no son de nada, son grandes empresas, son empresas que van más allá de los gobiernos, y creo que eso es todo un tema. Los excede a Estados Unidos, los excede a China, y me parece que lo que está haciendo Estados Unidos y China es el control no de los sistemas, sino de algunos recursos dentro de los sistemas. Sí. Pero los sistemas, los que están empezando a manejar el mundo hacia futuro, son Sigue grandes muy empresas. rápido. Ya Alvin Toffler, allá en los 70, en su libro La Tercera Ola, adelantó esto, de quién va a ser el siglo XXI. Y acá estamos discutiendo entre el hardware o el software, ¿no? De quién va, y no va a ser ni uno ni del otro, va a ser del dueño de la información que circule ahí adentro. Bueno, ahí está. ¿Y Manuel? y el tema es el de cómo serán los países del futuro y si habrá, porque los grandes bloques en realidad son para desmembrar países y crear grandes empresas. Entonces las banderas desaparecerán y las empresas quedarán. Y yo tengo una última conclusión. Atención con los chinos, porque pueden estar más o menos igualitos con la tecnología, pero en cantidad de personas que trabajen a favor de ahí nos ganan. Bueno, ha sido un gusto, espero que la hayan pasado muy bien. Ojalá podamos vernos en una próxima edición. Esta es 26 Internacional especial, hoy líderes mundiales.